Queridas amigas y amigos, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, el nuevo webinar de la Sociedad Chilena de Cardiología. Esta vez un webinar muy interesante llamado Continuum Multidisciplinario del Infarto. Estamos acostumbrados a hablar de trombolíticos, de angioplastía, de estatinas, de todo el armamento farmacológico en el que, con el que tratamos a nuestros pacientes con infarto, pero hoy día lo veremos desde otro punto de vista. Estará con nosotros una enfermera con experiencia en intensivo cardiovascular, una kinesióloga que trabaja mucho tiempo en rehabilitación cardíaca, rehabilitando a los pacientes en sus diferentes etapas del infarto, y una tecnóloga médica a los que quiero darles la más cordial bienvenida al nuevo departamento de tecnólogos médicos de Sochicar. Y quiero dejar aquí mi saludo para dejarlos con Rosario López Infante. Ella es kinesióloga, máster en Fisiología Clínica del Ejercicio, especialista en Kinesiología Cardiovascular, docente de la Universidad San Sebastián y presidenta de SOCICAR, que es la Sociedad de Kinesiología Cardiológica. Así que bienvenida, Rosario, un gusto de estar como panelista contigo. Muchas gracias, doctor. Le doy la bienvenida a todos los presentes. Ya estamos superando las 68 personas, así es que bienvenidos todos a este interesante webinar de Sochicar que nos invita esta vez a demostrar lo que hacemos todos los días, ¿cierto? Que es tratar a los pacientes en un ambiente multidisciplinario ante un evento tan importante como es un infarto agudo del miocardio. Así que vamos a dar pie ahora a la presentación de nuestra primera expositora, en este caso la doctora Belén Avara. Ella es residente de cardiología de la Universidad de Chile, en el Hospital El Salvador y en el Instituto Nacional del Tórax. Y doctora, estamos súper atentas a su presentación con todo lo más actualizado de un caso clínico, entiendo, y después vamos a conversar sobre cómo se está manejando actualmente este tipo de patologías. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias a usted. Voy a compartir la pantalla entonces para poner la presentación. ¿Ahí está bien? Vamos. Bueno, buenas noches. Yo soy Belén Avara, soy residente de cardiología de la Universidad de Chile. Agradezco la invitación a este webinar y voy a presentar a continuación un caso clínico. Se trata de un hombre de 77 años con antecedentes mórbidos de hipertensión arterial, usuario de losartán 50 miligramos cada 12 horas, ex fumador, tabaquismo suspendido hace 12 años con un índice paquete de año de 18, sin alergias, sin antecedentes familiares, trabaja como conserje en un edificio. El cuadro clínico, él refiere un cuadro de inicio brusco el día 16 de mayo a las 12:30 horas, caracterizado por dolor retroesternal de carácter opresivo, que se presentó estando en reposo, sin irradiación, de intensidad 8 de 10, asociado a náuseas y sudoración de 1 hora de evolución. Se traslada con SAMU al servicio de urgencia del Hospital de El Salvador, y en el trayecto se administran 300 miligramos de aspirina y 50 gamas de fentanil. Al ingresar al servicio de urgencia se controlan los signos vitales que aparecen ahí: frecuencia cardíaca en 65, presión arterial normal, frecuencia respiratoria en 16, saturación 99%, sin requerimientos de oxígeno. Al examen físico bien perfundido, no se describe ingurgitación yugular, murmullo pulmonar presente sin ruidos agregados, y un ritmo regular en 2 tiempos, sin soplos descritos y sin edema periférico. Se toma un electrocardiograma inicialmente, que es el que aparece acá, en el que podemos ver que el paciente está en ritmo sinusal, a una frecuencia cardíaca de alrededor de 75 latidos por minuto, una conducción AV normal, un hemibloqueo izquierdo anterior, y destaca, ¿cierto?, un supradesnivel del segmento ST desde B1 hasta B5, y además con imágenes especulares en la pared inferior, un infradesnivel en D2, D3 y ABF. Se toma un laboratorio de ingreso con una troponina de 160, siendo el valor normal superior hasta 39 en el laboratorio del hospital, la creatinina en 0,93, electrolitos plasmáticos normales, una hemoglobina en 16.4, hematocrito en 49.8, glóbulos blancos 12.000,
gases venosos normales y sin alteraciones de las pruebas de coagulación. Se configura, ¿cierto?, el diagnóstico de un síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST, y por tanto el paciente se traslada al Instituto Nacional del Tórax a hemodinamia. En el instituto se realiza una coronariografía. Acá podemos ver la imagen de la coronaria derecha, que se ve con irregularidades en su trayecto, sin lesiones significativas. Posteriormente se evalúa el tronco coronario, que acá no se ve bien, pero que se describe sin lesiones, y acá lo que sí se ve es una circunfleja sin lesiones significativas, pero una descendente anterior que en su segmento proximal presenta una lesión significativa que se corresponde, ¿cierto?, con el supradesnivel que habíamos visto previamente. En el segundo video se ve cómo se infla el balón en la arteria descendente anterior, y acá en el tercero, ya con el stent instalado, se ve cómo se perfunde el vaso en su totalidad hasta distal. En conclusión, se concluye, ¿cierto?, una enfermedad severa de un vaso, una estenosis severa de la arteria ascendente anterior en su segmento proximal, y se realiza la angioplastía con stent medicado con flujo TIMI-3. Ya fue exitosa, sin incidentes. A destacar los tiempos, la evaluación del servicio de urgencia se realizó el diagnóstico a las 2 de la tarde, ingresó a hemodinamia a las 2:55 y el vaso abierto a las 15:15 minutos. Se traslada al intermedio para monitorización después del procedimiento, ingresa desde el pabellón de hemodinamia ya sin dolor, sin disnea, sin otras molestias, con presión arterial en 138,75 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca normal, y al examen físico el paciente bien perfundido, sin ingurgitación yugular, sin alteraciones al examen pulmonar, ni tampoco la auscultación, sin edema, y el acceso que fue radial derecho sin complicaciones locales. Se toma un electrocardiograma de control, que es el que aparece acá, donde se puede ver que hay una disminución, ¿cierto?, del supradesnivel del segmento ST más de un 50%, y posteriormente se realiza un ecocardiograma. Acá tenemos una visión apical 4 cámaras, en la que se puede ver cómo hay una asinesia del segmento basal y medio de la pared anteroseptal y de todos los segmentos apicales y del ápex propiamente tal. Acá en una apical 3 cámaras, un poco lo mismo, todo el septum está acnético en todos sus segmentos, y nuevamente todos los segmentos apicales, también cierto que con el correlato anatómico, que son los territorios que irriga la descendente anterior. Y acá un apical 2 cámaras, lo mismo, ¿cierto? El segmento apical anterior y de la pared inferior y el ápex. Y se estimó una fracción de eyección de un 43%. Se complementó el laboratorio, acá está el perfil lipídico, ¿cierto? Un colesterol total en 204, un HDL en 38, triglicéridos en 108, LDL 143, glicemia 104, con una hemoglobina glicosilada en 5.4 y pruebas tiroides normales. Los diagnósticos de ingreso al intermedio, ¿cierto? Un infarto agudo al miocardio con supradesnivel del ST de pared anterior, TILIP 1, y angioplastía con stent medicado al tercio proximal de la arteria descendente anterior. Además, hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo suspendido. Tiene una evaluación por kinesiología durante la hospitalización el día 17 de mayo, en el que se realizaron ejercicios respiratorios dirigidos, activación muscular global en cama, una prueba de tolerancia ortostática que fue negativa, sedente borde cama, bipedestación con mínima asistencia, marcha por unidad, y se deja posteriormente en sedente borde cama sin complicaciones descritas ni incidentes. El paciente evoluciona de manera favorable, sin complicaciones postinfarto, sin dolor, sin disnea, signos vitales en rango normal, como los que aparecen ahí son los últimos registrados, presión 138,89, una frecuencia cardíaca de 67 latidos por minuto, saturación 97% ambiental, y es dado de alta al cuarto día desde su ingreso con las indicaciones que podemos ver ahí. Entonces, se indicó que el paciente deambulara, un régimen hiposódico, según una pauta nutricional, que no la tengo en realidad, control en el PoliGES de infarto al mes, ingresar al programa cardiovascular de APS en su CEFAM correspondiente, y con las indicaciones farmacológicas habituales, ¿cierto? La aspirina 100 miligramos al día, el clopidogrel, la doble antiagregación, atorvastatina en dosis alta, ¿cierto? 80 miligramos al día, beta bloqueo, bisoprolol 5 miligramos al día,
el vasodilatador, el IECA, enalapril 10 miligramos al día, y empaglifosina 10 miligramos al día, que es un medicamento que se ha estado incorporando últimamente en nuestros pacientes. Y con la indicación de reconsultar en el servicio de urgencia ante la presencia de signos o síntomas de alarma. Ese es el caso clínico. Muchas gracias, Belén. Excelente caso clínico que nos va a permitir partir de aquí a discutiendo con nuestros panelistas el día de hoy las alternativas de tratamiento no farmacológico y los cuidados que tenemos que ofrecerle a nuestro paciente. Recordarles solo 2 puntos en relación al caso clínico, porque Belén lo destacó. Tremendamente importante es el preocuparse de los tiempos del manejo del infarto. Es tremendamente importante el que recordar que si tenemos un electrocardiograma en un paciente con dolor torácico y supradesnivel del segmento ST, no necesitamos las enzimas ni la troponina para confirmar el infarto, y ese paciente tiene que ser trasladado inmediatamente, si es posible, a un centro con angioplastía primaria, y si eso no es posible, a iniciar el tratamiento trombolítico. Pero les quiero invitar a escuchar la presentación de Nitza, quien nos va a hablar de las alternativas y los tratamientos tecnológicos que nos puede ofrecer, ¿cómo se llama?, la hemodinamia para manejar estos pacientes. El hemodinamista mete catéteres, guías, etcétera, pero finalmente quien lo apoya desde el punto de vista de la tecnología, del manejo de los equipos y de sacarle el máximo provecho a las imágenes, claramente es el tecnólogo. Nitza Espinosa es tecnólogo médico en cardiología intervencional, tiene una mención en radiología y física médica, docente de la Universidad de Tarapacá, miembro del Hospital Juan Noé de Arica y además miembro del nuevo Departamento de Tecnología Médica de la Sociedad de Cardiología. Nitza, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Un saludo cálido a todos los que están presentes hoy en este webinar. Voy a compartir la pantalla para comenzar con un tema que, cuando nos invitaron a participar en el contexto del infarto agudo al miocardio, cuando nosotros pensamos que ya están dicho casi todo o todo en relación a cómo se enfrenta el médico especialista frente a una situación tan compleja como es el infarto agudo, cómo la tecnología puede ayudar a la decisión médica. Por eso que hemos preparado este tema, que se trata de tecnologías complementarias, cómo ayudan al tratamiento del infarto agudo al miocardio. Entonces, en el contexto de un infarto agudo al miocardio, quiero mostrarles esta imagen, ¿no es cierto?, de una arteria coronaria izquierda, con una lesión importante a nivel del tercio proximal de la descendente anterior, que está ocluida en su totalidad. Al encontrarse, ¿no es cierto?, con esta imagen en un paciente de las características que haya llegado a una urgencia, claramente es una situación de riesgo, un infarto agudo al miocardio que pone en riesgo la vida del paciente por la lesión que está sufriendo, por el compromiso del territorio que abarca, ¿no es cierto?, y que puede comprometer la vida del paciente. En estos casos, cuando la lesión es así de severa, el tratamiento es claro, ¿no es cierto?, hay que abrir la arteria. Pero, ¿dónde está el desafío en el contexto de infarto agudo al miocardio? En las lesiones intermedias. Cuando una lesión a la coronariografía no está clara, si es una lesión del 40 o un 70%, y no está clara dónde está el origen del infarto, es lo que para el equipo de cardiología intervencional es un desafío. Y aquí es donde las tecnologías complementarias juegan un rol muy importante
para la ayuda de la decisión del personal médico en el tratamiento y la conducta a seguir. Cuando les hablo de tecnologías complementarias en el tratamiento del infarto, me refiero a tecnologías como el ultrasonido intravascular, a la tomografía de coherencia óptica, que utiliza luz infrarroja para la obtención de las imágenes de las paredes de las arterias, también tecnologías que nos ayudan a entender la fisiología coronaria de manera invasiva, como la relación de flujo fraccional, o también el IFR, que es un poquito más nuevo, y otra tecnología que está ganando terreno también, que es de las últimas, que es el QFR, que es una tecnología que se basa en un software analítico que también nos ayuda a entender la fisiología de la arteria, pero que no es invasiva. Entonces, cuando queremos evaluar las lesiones intermedias, tenemos que tener claro cuáles son los valores, porque esto todo es tecnología, ¿no es cierto? Estamos trabajando con tecnologías de punta y que son objetivas, que no va a quedar duda que lo que se está viendo, que se está observando, es lo que queremos ver para poder determinar la conducta a seguir. Por lo tanto, tienen que ser siempre el uso de la técnica muy precisa. Cuando hablamos de la coronariografía en lesiones intermedias nos referimos a un 40 o 70% al ojo del médico de lesión de estenosis. Si usamos el FFR nos referimos a lesiones menores a 0.8, que es la relación de las presiones entre la presión de aorta y la presión distal al vaso con lesión, y por eso hablamos de un comportamiento hemodinámico o fisiológico. Por eso es tan usada a nivel mundial la FFR. Y el IFR también ha ganado terreno, que es un poquito más moderna, de desarrollo más actual, que tiene valores similares y también nos va a permitir evaluar la funcionalidad del vaso. El IBUS, que es el ultrasonido intravascular, intracoronario en este caso, que tiene un desarrollo ya de varios años, que ha ayudado a poder desarrollar y a entender cómo se comporta la placa en un infarto agudo o en las lesiones coronarias. Y el OCT, que es una técnica un poco más nueva, que les decía que utiliza luz infrarroja y que nos ayuda a determinar la morfología de la placa, si es vulnerable o inestable. Entre ellos hay diferencias, ¿no es cierto?, algunos adeptos, pero que claramente cualquiera de las técnicas que se vaya a utilizar va a ayudar a determinar la gravedad de la lesión. Y el QFR, que es también es un software analítico que es no invasivo y que tiene valores similares a la FFR. Cuando hablamos de lesiones intermedias en IBUS, nos vamos a referir a valores en diámetro. Por ejemplo, en vasos de diámetro de 2.5 a 3 milímetros, hablamos de áreas mínimas menores a 2.4 milímetros. Por bajo de ese valor estamos hablando de lesiones significativas de estenosis. En diámetros de vaso de 3 a 3.5 milímetros nos referimos a áreas mínimas menores a 2.7 milímetros cuadrados. En vasos sobre 3.5 milímetros a áreas de 3.6 milímetros cuadrados. Entendiendo estos valores es que se pueden definir las conductas a seguir. Esta tabla que la realicé para poder determinar en qué casos usar IBUS y en qué casos usar OCT, que son las dos técnicas que nos van a mostrar la anatomía del vaso, de la pared del vaso, y nos permite evaluar la vulnerabilidad de la placa en ese minuto, ¿no es cierto? El OCT ha ido ganando terreno porque tiene una resolución mayor que el IBUS, por lo tanto las imágenes que entrega de la placa son de mejor calidad, de mayor detalle y también más fáciles de interpretar por el alto detalle que entrega. La penetración del tejido, en el caso del OCT, es de 2 milímetros y en el caso del IBUS es de 10 milímetros. Es por eso que el IBUS está indicado por sobre el OCT en lesiones de tronco
o de bifurcación o de vasos de mayor diámetro. Ahora, en la práctica, ¿cómo aplicamos nosotros estas tecnologías? Quiero contarles de un caso que hicimos con nuestro equipo de trabajo, con el grupo en donde yo estoy actualmente. Es un paciente hombre de 51 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus 2, acude a urgencia por presentar dolor precordial opresivo que se irradia hacia el brazo izquierdo. El electrocardiograma evidencia un infarto con supradesnivel del ST de pared inferolateral con biomarcadores positivos. El paciente ingresa con dolor a la unidad de urgencia, pero en el transcurso del traslado y del llamado del grupo de hemodinamia tiende a estabilizarse. Voy a mostrar dos videos de la arteria coronaria derecha, que nos muestra, ¿cierto?, una arteria con una lesión tercio medio que puede ser discutible, abierta, ¿cierto? El paciente en ese minuto cede el dolor. La arteria coronaria izquierda. Lo voy a dejar ahí para que lo puedan ver. Pero voy a parar el video para que puedan ver la anatomía del vaso. Perdón, se quiere arrancar. Ups, no quiere quedarse. Voy a pasar al otro video para no interrumpir ahí. Entonces, en estos dos videos vemos que hay una lesión a nivel del tercio medio de la descendente anterior. Ahí hay una imagen como de una placa ulcerada, puede ser, ¿no? Pero algo ahí se ve, un vaso que está abierto, que tampoco queda claro, y que además no corresponde al terreno que debiera estar infartado según el electrocardiograma. La motilidad del ventrículo es normal, pero se puede decir que no hay daño en la pared del miocardio. El médico hemodinamista a cargo del examen decide realizar tomografía de coherencia óptica en la arteria coronaria derecha. Pueden ustedes observar el barrido, aquí en la imagen de abajo, el corte axial y la correlación con la arteria coronaria derecha. El puntito blanco es donde estamos viendo, ¿no es cierto?, el barrido que se va de abajo y en el corte axial. Entonces se evidencia que hay placa, pero que no es significativa según el diámetro que se puede leer, según el área, que corresponde a 5.12 milímetros cuadrados. Entonces, según la definición de lo que estábamos viendo anteriormente, no es una lesión significativa por los valores. Por lo tanto, como ya se estaba haciendo realizando la tomografía de coherencia óptica, el médico decide evaluar la lesión que veíamos anteriormente de la descendente anterior, para evaluar esta zona. Entonces, al realizar el OCT, ya estamos llegando hay un barrido de distal a proximal, si pueden seguir el puntito blanco, vamos a llegar a la zona donde angiográficamente se ve una lesión que queremos caracterizar, y en el corte axial podríamos ver que hay una alta cantidad de carga trombótica que evidencia una placa vulnerable e inestable. Sorpresa porque no era aparentemente el vaso culpable.
Frente a esto, el médico a cargo del examen, teniendo en cuenta que angiográficamente la lesión se veía moderada y frente a los resultados de OCT, en un paciente que a esas alturas era estable, en ritmo sinusal, sin angina al momento del estudio, decide anticoagulación por 72 horas, esperar un adecuado efecto antiplaquetario y realizar una segunda revisión en diferido, estando el paciente hospitalizado. Luego de 5 días, el paciente estando hospitalizado, ¿no es cierto?, tomando todos los cuidados de la hospitalización en una unidad especializada, se decide revisar nuevamente para evaluar dónde pudo haber estado la lesión culpable o poder determinar la conducta a seguir para el tratamiento y darle el alta. Y nuestro médico hemodinamista decide realizar IFR, o el índice de flujo, para ver cómo está la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Entonces, en esta diapositiva les muestro los valores de IFR para la arteria coronaria derecha e IFR para arteria coronaria izquierda. Entonces, según la definición de la evaluación de la placa, se evidencia que hay aquí un compromiso hemodinámico importante por el valor que podría significar esa estenosis. Entonces se decide realizar una angioplastía con stent en esa zona, y se utiliza el OCT para evaluar la posición del stent, la buena ubicación del stent, la buena posición y el despliegue, para evitar complicaciones a futuro. Entonces, en este primer barrido se puede observar que es una arteria de un diámetro importante, y hay una zona donde no está bien posicionado el stent. Voy a echar a correr de nuevo para que lo puedan evaluar. En el corte axial podemos ver que ahí, ¿no es cierto?, falta expandir, ahí podemos ver que falta expandir el stent. Entonces, luego de instalado el stent, se posdilata para alcanzar el diámetro del vaso, el diámetro real del vaso. Y en este nuevo barrido ya se puede observar el éxito del tratamiento con stent, habiendo alcanzado el lumen real del vaso. Lo que vemos acá, ¿no es cierto?, son las sombras de los estratos que están bien desplegadas. A la coronariografía, ¿cierto?, se hace la evaluación coronariográfica y podemos ver, esto es previo a la angioplastía. Previo a la angioplastía, nosotros podemos ver que visualmente, luego del tratamiento de anticoagulación, los 5 días, podríamos decir que ahí no hay nada, ¿no es cierto?, a la coronariografía. Por eso es tan importante la utilización de estas técnicas para poder evaluar los vasos por dentro. Y este es el resultado final. En nuestra unidad también poseemos IBUS, pero por las características de la placa, nuestro médico hemodinamista decidió utilizar el OCT. Quería contarles un poco también, al margen de lo que nosotros hicimos ese día, otra técnica que ha ido ganando terreno y que se está utilizando en muchos centros, que es el QFR, que es una técnica de evaluación de la significancia funcional de una estenosis, y se basa en la misma imagen de coronariografía,
con el análisis de flujo a partir de un modelado en 3D de la coronariografía diagnóstica y el conteo de cuadros TIM, ¿ya? Esto es sin necesidad de inducir hiperemia. El QFR representa la razón de flujo cuantitativo, la cual es una medida para la caída de presión a lo largo de una lesión de una arteria coronaria para la determinación de que una lesión obstaculice la entrega de oxígeno al miocardio. Esta técnica ha ido ganando terreno porque utiliza la misma plataforma de la arteria coronaria. Es un software que se carga y que se puede utilizar en cualquier momento, durante el procedimiento, o se puede evaluar pacientes posteriores a la realización del estudio coronario. Esto me lo voy a saltar. Y quisiera hablarles de los fundamentos clínicos en relación a estas tecnologías. La fisiología coronaria en el síndrome coronario agudo, dice muchos de los temas de interés actual en este campo, es el de la interrogación fisiológica de las lesiones no culpables en el síndrome coronario agudo. Dos ensayos recientes respaldan el empleo de la revascularización de arterias no relacionadas con el infarto guiada por la FFR. El ensayo DANAMI 3 o PRISMULTI demostró que la revascularización completa en etapas guiada por FFR antes de la alta hospitalaria conduce a una reducción significativa de las futuras revascularizaciones en el seguimiento a un año, en comparación con la ICP solo de la arteria relacionada con el infarto. De manera análoga también, los investigadores del ensayo Compare Acute examinaron si el tratamiento guiado por FFR mejoraba los resultados en los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y enfermedad multivaso, con el objeto de evaluar los beneficios aportados por la revascularización. En el contexto del tratamiento agudo de lesiones no relacionadas con el infarto, las revascularizaciones guiadas por FFR en el momento de la ISP primaria produjeron una tasa menor de eventos cardiovasculares de la variable de valoración combinada a un año, principalmente por la reducción de las revascularizaciones posteriores. Ahora también es importante destacar que la evaluación fisiológica invasiva de la arteria no relacionada con el infarto en síndrome coronario agudo no es un proceso benigno. Se produjeron eventos adversos graves en un 0,2% de la población del ensayo Compare Acute, como disección de la arteria coronaria con oclusión vascular posterior, infarto de miocardio y muerte. La relación riesgo-beneficio de la introducción adicional a una guía en lesiones no culpables o de la inducción de hiperemia en un síndrome coronario agudo no está clara y requiere de más estudio. Entonces, frente a este trabajo, conclusiones, la coronariografía, ¿no es cierto? Sabemos que es el método gold estándar para la evaluación de la anatomía y enfermedad coronaria. Es un método de imagen que posee desventajas importantes como la representación bidimensional de estructuras 3D en imágenes 2D, que es la luminografía versus evaluación de la pared arterial, la superposición de estructura y acortamiento de las mismas estructuras, que nos permite analizar la anatomía, más no la funcionalidad del vaso. Por lo tanto, debemos recurrir a técnicas de imagen que nos permitan agregar precisión y exactitud a la evaluación diagnóstica, además de guiar y justificar las decisiones del procedimiento. OCT y AIBO nos permiten observar con precisión la pared y composición de la placa y estén implantados, además de ayudarnos a entender el comportamiento de la placa de ateroma. Las técnicas más fisiológicas como el FFR, IFR o QFR son técnicas que nos ayudan a evaluar la fisiología del vaso, nos permiten evaluar con mayor precisión la funcionalidad del vaso estudiado. Y en esto la tecnología médica en constante evolución nos entrega una serie de herramientas que permiten superar las desventajas propias de la técnica gold standard, la que sin embargo nos entrega el sustento imagenológico para desarrollar todo tipo de test, aumentando así la seguridad de los procedimientos, garantizando
la calidad de los mismos en beneficio de nuestros pacientes. Quiero terminar nuestra presentación con una imagen de mi grupo de trabajo. Somos un grupo pequeñito y estamos al norte de Chile, ya en la frontera con Perú, y realizamos nuestro trabajo con mucho cariño. Muchas gracias a la tecnóloga Anitza Espinosa, que nos trae esta importante y para muchos desconocida presentación sobre el rol de los terapeutas, tecnólogos médicos en el área de la hemodinamia. Así que también mencionar que se han incorporado recientemente a la Sociedad Chilena de Cardiología como departamento. Así que también invitamos a los que estén interesados en el área de la tecnología médica que se acerquen a la sociedad para incorporarse. Damos pie ahora a nuestra siguiente expositora. Ella es la enfermera universitaria Elisa Suazo. Es una enfermera de la Unidad de Pacientes Críticos Cardiovasculares, coordinadora de estudios internacionales multicéntricos en cardiología y neurología. Es parte del equipo ECMO UPC cardiovascular del Hospital Gustavo Fricke y además participa como intervención de enfermería en la atención de pacientes con infarto agudo del miocardio. Así que desde Viña, Elisa, nos viene a prestar su presentación. Muchas gracias por estar acá y les recordamos a todos que deben hacer sus preguntas para que podamos ir ordenándolas al final de todas las presentaciones en el link de Q&A o preguntas y respuestas o directamente en el chat. Elisa, adelante. Muchas gracias. Gracias, vamos a compartir. Ahí. Ahí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ah, ya, gracias. También soy un poco nueva en esto, así que disculpen los errores. A mí me toca la parte de enfermería, que un poco es, siento yo, poner cable a tierra dentro de tanta tecnología que nos encandila, porque es como juguetes nuevos y cosas nuevas y tenemos tanta avance que también tenemos que tener claro que tenemos un paciente aquí debajo de todas las cosas que estamos aplicando. Entonces, yo trato, por lo menos desde el punto de vista de enfermería, poner un cable a tierra en la atención que le estamos dando al paciente, si el paciente está ahí. Como visión general, ya todos sabemos que el infarto es la manifestación clínica de la oclusión trombótica de una arteria coronaria. No vamos a demorarnos mucho para no quitarnos tiempo. Que es un 7 o un 18% de la mortalidad en Chile, que causa un 5 o un 6% de la mortalidad de los hospitalizados, y que primera causa de muerte en varones y segunda causa de muerte en las mujeres. En general los signos y síntomas, si bien la mayoría los conocemos, pero hay que tenerlos presentes porque la población chilena muchas veces minimiza. Todavía hay una creencia en alguna parte de la población de que el corazón no duele. Por lo tanto, ellos minimizan. Es un gas, algo que comí, lo explican de cualquier forma y a veces no pueden darnos un inicio claro de los síntomas, no nos pueden dar una información clara. A veces hasta el médico cree que no tiene la información clara. Entonces, nuestro papel, por lo menos en esta parte, es ayudar en obtener la información precisa. Por eso es que es importante que tengamos muy claros los signos y síntomas dentro de lo que está escrito acá, que es el dolor súbito y opresivo, tiene una duración mayor a 20 minutos, no va a pasar con el reposo. Se irradia normalmente hacia el brazo, clavícula, mandíbula y cuello, cuando puede aparecer diaforesis, náusea, muchas veces angustia en el paciente, sobre todo si se asume una falta de aire por insuficiencia cardíaca, y en algunos pacientes, claro está, la sensación inminente de muerte, que puede ser muy agobiante, ¿ya? El dolor anginoso, vemos un paciente sudoroso, el paciente que está angustiado, hay que intentar calmarlo dentro de lo posible, y no menos importante, como explicó la doctora en el primer caso, en su caso clínico, el electrocardiograma puede ser definitivo en tener el diagnóstico y podríamos no necesitar mayores intervenciones, esperar exámenes de sangre, marcadores enzimáticos. Por lo tanto, el electrocardiograma es una de nuestras armas más importantes para poder hacer un buen diagnóstico. Y el electrocardiograma en general lo va a tomar o una enfermera o un paramédico, o ambos asistiendo. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos pendientes de esto. ¿Por qué? Porque el electro va a ir variando según las etapas en las que nosotros nos encontremos o encontremos este infarto.
lo que aparece en las primeras horas hasta lo que puede aparecer en días o semanas. Es importante entonces el tomar un buen electro para no tener confusiones y poder hacer un diagnóstico bastante más certero. Por lo tanto, nuestro quehacer en las primeras horas está dado en cooperar con el médico, en cooperar con todo nuestro equipo, en ayudarlo en el diagnóstico, y el médico, según su diagnóstico, nos va a compartir su pronóstico. Y eso va a hacer que aceleremos bastante más el tratamiento de nuestro paciente. Nuestro residente va a determinar en general cuál es la mejor terapia y manejo del paciente, lo cual también va a depender mucho de los tiempos, sobre todo para lograr una reperfusión del vaso que está dañado y disminuir el daño que pueda tener el paciente a largo plazo. Aquí el tiempo disponible entre que se hace un buen diagnóstico y se inicia la terapia de reperfusión y la disponibilidad de un equipo adecuado, por ejemplo, que tengamos una hemodinamia con el equipo funcionante, con el personal dispuesto, para poder tratar al paciente en forma expedita y disminuir el tiempo en que reperfundimos, es esencial. Y también, bueno, el manejo de las complicaciones es algo que se puede ver después. Hay un algoritmo de manejo que también aparece en muchas partes y que básicamente lo más importante es determinar el diagnóstico con un electrocardiograma de 12 derivaciones. Es como lo primero que vamos a tener siempre. Y esto nos va a guiar, por lo tanto, nuevamente insisto en que el electro va a ser algo importante. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro. Y el tiempo es oro, y el tiempo es músculo, y el tiempo va a ser corazón. Mientras menos nos demoremos y mientras más podamos apoyar a nuestros residentes, a nuestros tecnólogos, al equipo de hemodinamia, menos tiempo vamos a perder y vamos a ayudar a nuestro paciente en un futuro para evitar que tenga una insuficiencia cardíaca. El trabajo de la enfermera siempre va paralelo con el médico. Vamos trabajando juntos siempre. Mientras el médico se encarga de hacer la evaluación médica, que va a tomar en cuenta, en resumen, que es lo más importante, que fue lo que describió la doctora también, cuánto tiempo transcurrió desde que se inició los síntomas. Por lo tanto, nosotros podemos ayudar con la anamnesis también para tratar de definir cuándo fue el último episodio del dolor. Ayudarlos a definir eso para que el paciente pueda ser más claro en ese detalle, porque eso nos va a dar el tiempo que tenemos para poder actuar. El médico va a definir según esto, según el último episodio de dolor, qué camino va a seguir en el tratamiento del paciente. Puede clasificar el infarto, el médico va a clasificar el infarto según sus posibles complicaciones, según su pronóstico, y también nos va a guiar hacia el tratamiento posterior del paciente. El médico va a decidir si se va a hacer una angioplastía primaria, suponiendo que en el centro, por lo menos en el nuestro, tenemos un servicio de hemodinamia que funciona hasta las 5 de la tarde, y también funciona con turnos, y funciona con turnos de llamada en caso de urgencia. Por lo tanto, nosotros sí tenemos acceso a la angioplastía primaria en el mismo centro. El manejo en general puede ser angioplastía primaria si está disponible, porque también puede ser cosas que pasan acá en Chile, que no sé, que el equipo se echó a perder y no está disponible. Si bien hay 3 salas de hemodinamia, pero esas cosas a veces pasan. Y la otra opción de hacer angioplastía es en el caso en que no se pueda hacer trombolisis, o que el paciente esté fuera de nuestro centro, esté en un hospital periférico y sea muy difícil que llegue, ya sea por el tránsito, por la hora, porque no hay ambulancia disponible, o porque simplemente el episodio fue de más tiempo del que pensábamos y no va a poder llegar a tener una guía para que reperfunda su coronaria antes de los 90 minutos. Bueno, la enfermera aquí está ayudando en la anamnesis, en coordinar los servicios de apoyo, lo cual no es menor, porque si tenemos que trasladar a un paciente de otro servicio, coordinar las ambulancias, los tiempos, tratar de evitar cosas que son administrativamente a veces insuperables, porque a veces hay que esperar que haga los papeles, hay que esperar que timbre los papeles, que firme, y eso nos retrasa. Intentar trasladar lo más rápido al paciente, porque a veces se atascan en la misma unidad de emergencia, que por lo menos en nuestro caso está a un piso de distancia, no es mucho, pero muchas veces se atascan porque, no sé, porque la enfermera no le ha hecho el brazalete al paciente. Entonces, es importante que sobre todo el grupo de enfermería entienda la importancia de ahorrarle tiempo a este paciente para que pueda evolucionar mejor. No menos importante, por supuesto, siempre en el continuo de nuestras funciones, informarle al paciente, si está en condiciones, y a su familia.
En relación a la indicación médica de un paciente que viene con un infarto agudo, el médico nos va a dar indicaciones de medidas generales de atención del paciente, que en general va por la dieta, hidratación y tratamiento. En los controles de exámenes, que normalmente va a incluir enzimas seriadas, y va a decidir trombolisis o angioplastía. Nuestra labor va en la monitorización, el control electrocardiográfico, que puede ser seriado, establecer las vías venosas del paciente e iniciar la trombolisis en caso que sea la indicación, o preparar al paciente para una angioplastía en caso que sea la indicación de elección. Podemos tener una de las dos dependiendo los tiempos nuevamente. Dentro de nuestra atención en directa como equipo, no menos importante, aunque suene como redundante o suena como medio como que sobra, favorecer el reposo y la tranquilidad del paciente. Un paciente que está angustiado, que llega a un servicio que es extraño, no conoce a nadie, no sabe lo que le va a suceder, entonces eso aumenta su angustia, aumenta la angustia, el paciente se hipertensa normalmente, se pone más taquicárdico, aumenta el consumo de oxígeno y todo lo que demás sabemos. Por lo tanto, en la medida que lo podamos tranquilizar y podamos favorecer su reposo, va a estar más tranquilo y nos va a cooperar también, ¿ya? Eso es bueno para todos. Nuevamente, dirigir la anamnesis. También hay pacientes que son consumidores de sustancias recreativas y eso también nos afecta en nuestro diagnóstico y en la decisión que pueda tomar el médico. El control del ciclo completo, valorando especialmente también la respiración y la perfusión. Administrar oxígeno según la saturación. Anteriormente, en las guías anteriores pedían saturación mayor al 95%, actualmente se bajó un poquito más permisivo a mayor al 90%. La toma de exámenes y del buen electro, que puede incluir derivaciones directas y posteriores. Acá también, por lo menos en nuestra experiencia, y sobre todo durante la pandemia, nuestro servicio siguió funcionando prácticamente full de tiempo, pero tuvimos mucha gente nueva porque nos tuvimos que abrir a recibir pacientes COVID, otro tipo de patologías. Y tuvimos mucha gente nueva, y la gente nueva no necesariamente conoce lo que es tomar algo tan sencillo como un electro con derivaciones derechas y posteriores. Entonces a algunos les suena chino mandarín, pero realmente son importantes, y por eso es importante tener o una cartilla que pueda dirigir, o alguien que tenga experiencia y que le diga, no, esto se hace así. Y muchas veces también utilizábamos algo tan sencillo como un plumón indeleble, con lo que a las enfermeras nos encanta rotular todas las cosas, y era nuestro afán de rotular al paciente y dejar marcadas las derivaciones. Algo sencillo, pero el marcar las derivaciones permite tomar electros que se puedan comparar, puesto que se van a poner más o menos en el mismo lugar, y eso permite a la larga comparar los electros, porque hay algunas personas que se ponen muy creativas y toman electros con derivaciones muy desviadas. Establecer 2 vías venosas siempre, lo posible de buen calibre, para administrar volumen, medicamentos, administrar tratamiento oral y cargas en caso que se indiquen. El tratamiento antiagregante, que está descrito ya con aspirina, clopidogrel en general. Y las vías que también nos van a servir para el tratamiento fibrinolítico en las trombolisis. Si no tenemos fibrinolisis, porque no es la indicación en el caso, podemos tener un paciente que va a ir a una angioplastía de rescate primaria, y en ese caso tendríamos que preparar a nuestro paciente para hemodinamia. En resumen, el tratamiento va dirigido a 2 cosas. El tratamiento medicamentoso, antitrombótico, fibrinolítico y antiagregante plaquetario, cualquiera que sea de ellos, va dirigido al trombo, disolver este trombo que está obstruyendo nuestra coronaria. Y la angioplastía, con o sin stent, con stent medicados o de las cargas médicas, van dirigidos a atacar la placa aterosclerótica y estabilizar. Si nuestro paciente va a fibrinolisis primaria de elección, en general sería porque inició los síntomas, si bien ojalá de las 2 horas, hay una imposibilidad de hacer angioplastía en los próximos 60-90 minutos, lo que definen nuestros hemodinamistas como imposibilidad de tener una guía que permeabilice la arteria dentro de estos 60-90 minutos. Uno dice, pueden ser muchos, pero también puede ser muy pocos, dependiendo de dónde partió el camino este paciente. ¿Cuál es nuestra función en la fibrinolisis? También no es menor, es informar y apoyar al paciente,
asegurar las 2 vías venosas, preparar el fibrinolítico, el que esté disponible en el centro. Nosotros por mucho tiempo usamos estreptoquinasa, la cual producía bastantes efectos secundarios en los pacientes, y actualmente se está utilizando tenecteplase y alteplase, que son mejor tolerados, con menores efectos secundarios. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque hay cosas pequeñas como son, que a veces uno los prepara y hacen espuma y cuesta un poquito titularlo, así que son cosas pequeñitas que hay que tener cuidado en la preparación del medicamento y en su administración, el volumen, el tiempo de infusión, ¿ya? Muchas veces nos pasó que venían pacientes del interior y, por ejemplo, que están a media hora de nuestro centro, el médico le indicaba, sí, no, fibrinolisis porque cumple con esos parámetros el paciente para que esté mejor. Y la verdad que sí nos pasó algunas veces que el paciente le ponían la vía venosa, preparaban el fibrinolítico, se lo ponían en el suero, lo subían a la ambulancia y lo mandaban a Villa. Entonces el paciente pasaba todo su fibrinolisis en el camino y con los consiguientes riesgos, que no es la idea. ¿Por qué? Porque el paciente hay que monitorizarlo, o sea, hay que estar pendiente, porque estos pacientes muchas veces hacen arritmias de reperfusión y hay que estar ahí para apoyar y ver qué se va a hacer para intervenir en ese caso. Los controles de electrocardiograma, que serían en un principio, para poder evaluar el ST. Polemizar en caso de hipotensión, era bastante común a veces. Y cooperar en caso de que hayan complicaciones como que el paciente que requiere una cardioversión, o reanimación ya si el cuadro se nos complica mucho más allá. En caso de la angioplastía como primera elección, esta sería la elección del médico en caso de que haya disponibilidad de un equipo de hemodinamia funcionante, de que esté todo el personal disponible para atender al paciente. Por lo menos nuestros centros se van turnando, están de llamado, y llegan rápidamente en realidad. Bueno, en la noche no es mucho movimiento, pero la mayor parte de las urgencias son en la noche y les toca venir bastante nuestro equipo. La idea es que pueda, como dije en un principio, estar el paciente resuelto antes de los 60-90 minutos de su ingreso. ¿Y a qué paciente le va a indicar la angioplastía primaria de elección el médico? O sea, no van a ir todos, ¿sí? Pero sí se va a tomar en cuenta los pacientes que son de alto riesgo, como son los que tienen shock cardiogénico y infartos que se clasifican como equilibrios hacia arriba. También está indicado en los pacientes en los cuales no se puede hacer fibrinolisis porque hay algunos pacientes que tienen contraindicación porque son intolerantes o porque han tenido reacciones previas y ya han tenido también algún encuentro con los fibrinolíticos previamente. Yo cuando me pidieron esta presentación me fui a recorrer los servicios que nos ingresan pacientes y me fui a conversar con nuestra enfermera supervisora de hemodinamia y le pregunté, ¿cuál es el principal problema al que se enfrenta el equipo de hemodinamia? Que también puede ser un poco lo que enfrentan las enfermeras en cardio o en otra parte. Y su respuesta fue la pérdida de tiempo en papeleo. Dígase, ingreso estadístico. Y conversamos bastante rato y estuvimos ahí tratando de sacar una conclusión y es un poco tonto que un papel nos atrase, porque muchas veces el paciente lo hemos tenido en urgencia, con diagnóstico, con indicación, y se ha demorado cerca de 20 a 30 minutos en subir solo un piso porque la enfermera no alcanzaba a hacerle el brazalete o porque no estaba impreso el papel estadístico. Y aunque suene tonto, este es uno de nuestros principales problemas. Esta es una de las salas de hemodinamia de nuestro Hospital Frique nuevo, nos tiene orgullosos porque es bastante bonito. Nos permite desarrollar el programa de código infarto que les he mencionado, donde dependiendo de dónde esté el paciente, según la distancia, la factibilidad de poder trasladarse, si cumple con los criterios, el médico del SAPU, en caso de que esté en SAPU, o el médico del otro hospital, se comunica directamente con el hemodinamista de turno, y este le da el vamos, y el paciente se traslada y llega directamente a la hemodinamia. Es decir, el paso por urgencia es simplemente un paso. No se detiene en la urgencia, solamente se detiene una vez que está en la mesa de hemodinamia, donde se le va a hacer su procedimiento. Después de la angioplastía, para esta angioplastía nosotros, otra vez, información y apoyo al paciente, agilizar el traslado a la hemodinamia, porque ahora estamos cerca, pero antes estábamos bastante más lejos, mantener las 2 vías, liberar el brazo derecho, que no es antojadizo, sino que es por
la forma en que se ubican los médicos en hemodinamia por el arco radio. La monitorización constante y preparar la zona de función. Hace años se usaba mucho la vía femoral, pero actualmente es de preferencia la vía radial, aunque eso no significa que no se prepare la femoral por casos de urgencia. Post procedimiento, acomodar y abrigar al paciente, porque las hemodinamias, por lo menos las que yo conozco en general, con sus aire acondicionados son muy frías, y el frío no le gusta mucho a los pacientes coronarios por las vasoconstricciones. Así que acomodarlo y abrigarlo es una de nuestras labores principales. Monitorización continua, el control del ciclo, control del electrocardiograma y enzimas seriadas. Luego de esto se suma la administración de medicamentos, ya sea orales, se mantienen los antiagregantes según los esquemas que están descritos, infusiones en caso que requiere infusión de algún medicamento no de nuestro paciente, a veces necesitan un poco de apoyo de dobutamina o de alguna nitroglicerina, y estar pendiente de evaluar la presencia de complicaciones. En general, ¿cómo va a evolucionar un infarto? Podemos tener una reperfusión, ya sea por medicamentos o mecánica, ya sea una trombolisis o una angioplastía. Podemos tener pacientes que hacen arritmias y pueden llegar al paro. Podemos tener pacientes con tormentas eléctricas, que son bastante intensas, y podemos tener pacientes con complicaciones mecánicas, como es la CID, también con insuficiencias mitrales severas por isquemia. Estos pacientes normalmente se va a requerir un balón de contrapulsación de apoyo, así que ahí la enfermera tiene que estar como bien aguja, porque a veces estamos yendo a mirar. No nos quedamos acá en la sala esperando, muchas veces vamos a averiguar, estamos llamando, estamos pendientes, cómo van, cómo están, en qué vamos, necesitamos algo más, para estar pendientes y tener todo listo, o sea, tenemos que ganar. Mientras más rápido nosotros nos preparamos y tenemos todo listo, lo ideal es que estas cosas queden listas y preparadas y no las tengamos que usar. Obviamente el paciente también puede morir y puede ir a cirugía de revascularización en caso de urgencia. También el paciente a la larga se puede ir de alta con una insuficiencia cardíaca, que no es lo que queremos, y puede llegar hasta un trasplante. Y después también tenemos los pacientes que se van de alta a un nivel secundario, que es donde lo principal va a ser el manejo de la parte medicamentosa, sus controles y el cambio del estilo de vida, porque vamos a conseguir que un paciente vaya mejorando y pueda mejorar su capacidad funcional. Durante todo esto, el apoyo psicológico, que lo puse en negrito porque no es que yo sea psicóloga, en general no somos psicólogos, pero sí el apoyo emocional al paciente y a la familia, así como el refuerzo de las indicaciones y la educación es un constante dentro de nuestra labor. Es decir, hay que estar pendiente, porque nos ha pasado que pacientes que se van de alta y no entendieron las indicaciones, y no sé, pues sí tienen que tomar un beta bloqueador y no se lo toman porque no entendieron. O este medicamento, no, a mí no me gusta porque el color no me gustó. O sea, los pacientes dan las respuestas más increíbles al tratamiento que uno le indicó y que no lo siguen. Y muchas veces necesitan más educación y un refuerzo de la educación. Lamentablemente no siempre todos tienen el tiempo para hacer esto, por lo tanto es importante estar siempre educando a nuestros pacientes para poder lograr que el trabajo que se hizo y que se hizo bien se mantenga en el tiempo y tengan una buena calidad de vida. Y soy una convencida, nuestro equipo está convencido de que hay una relación directa entre el diagnóstico precoz, el inicio de la reperfusión y la mejora de la sobrevida del paciente. Con esto podemos limitar la necrosis del subendocardio, evitando la necrosis transmural y las complicaciones a futuro. Y seremos todos felices si nuestro paciente se va bien. Nuestro paciente que llegó rápido, que todo se hizo bien y no tuvo tropiezo, es un paciente que nos va a hacer feliz porque se va a ir bien. Sus miedos van a pasar y se irá luego a atención secundaria. Y por eso les doy las gracias por haber escuchado nuestra presentación. Muchas gracias, Elisa. Excelente presentación. Yo quisiera resumir 3 ideas importantísimas que nos transmitió Elisa. La primera, que el manejo del infarto es un equipo multidisciplinario. La segunda, que tenemos que monitorizar a nuestro paciente no solamente electrocardiográficamente, sino que desde el punto de vista respiratorio y completo, porque son ellas las que normalmente se van a dar cuenta de que el paciente no está evolucionando adecuadamente
que tenemos que tener vías adecuadas porque el paciente en cualquier momento puede hacer una arritmia maligna y un paro cardíaco. Y finalmente, lo más importante que determina en parte el éxito del trabajo hecho es la educación del paciente. Así que muchas gracias, Elisa. Quiero dar paso a nuestra siguiente invitada, Karen Roulier. Karen es kinesióloga, magíster en educación universitaria y en ciencias de la salud, especialista en kinesiología y en cardiología y cirugía cardiovascular, y académica de la Universidad San Sebastián y de la Universidad de Chile, donde ya nos conocemos un tiempo largo. Un gusto tenerte, Karen. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Voy a compartir mi presentación para darle el final. Ustedes me cuentan si se ve bien y partimos. Perfecto. Sí, a modo de introducción, yo creo que en honor al tiempo también le voy a dar dinamismo como es la disciplina de la kinesiología basada en el movimiento, y por lo tanto mi presentación va a estar también basada en lo que es la prescripción del ejercicio en rehabilitación cardíaca fase 2, teniendo en consideración de que los componentes o la aptitud física de una persona que sufre un infarto agudo del miocardio comienza desde que, desde que se incluye en una unidad de cuidados intensivos o una unidad coronaria, a veces esperando pabellón o a veces esperando la compensación de un cuadro coronario, y podemos también incluir la prehabilitación, que es un concepto que estamos desarrollando también con algunos colegas y en algunos centros. Pero enfocándome en lo que me pidieron, que es la fase 2, entonces tenemos ya un sujeto, una persona que egresa del hospital con muchos miedos, como mencionaba la enfermera, ¿no es cierto?, que nos acompaña, y con mucha invasividad, como lo que nos mostraba la tecnóloga médica. Y en esta situación, por eso es importante tener en consideración que nosotros como kinesiólogos evaluamos todos los componentes de la aptitud física, tanto la motor, también como lo muscular, pero también lo central, que es lo cardiorrespiratorio que nos convoca. Y yo creo que ya a modo de ninguno de los panelistas que está acá, o los oyentes, que agradezco su participación y compañía en esta última presentación, que ya estamos alargando la noche, es la evidencia de la rehabilitación cardiovascular basada en ejercicio, ¿sí? Solo a modo de las personas que a lo mejor tienen poca cercanía con lo que el trabajo kinesiológico, hay fuerte evidencia, hay revisiones sistemáticas, metaanálisis que se dan a conocer, en los que la rehabilitación cardiovascular basada en ejercicio, que comienza, como les explicaba, dentro de una unidad hospitalaria, se divide en la fase 1, ¿no es cierto?, la hospitalaria, la fase 2, que voy a hablar hoy día, y también la 3, es decir, educar. Y esta educación que menciona la enfermera, también nos compete a todos los profesionales, como usted muy bien hablaba, doctor, de la salud, en el cual podemos acompañar en este proceso de rehabilitación o de incorporación a sus actividades, que cada vez son a edades más tempranas. Por lo tanto, el sujeto debe volver a trabajar, debe volver a insertarse en su nivel a lo mejor de estrés que le antecedía previo a este evento coronario, y por lo tanto los metaanálisis basados en ejercicio, que es lo que vamos a revisar hoy, ya no hay una base muy sustentada de lo que en años de los años 90, de los años 80, empezando con Framingham, mucho antes, determinaba que el ejercicio le daba esta globalidad, esta compensación integral a lo que es la rehabilitación cardíaca, teniendo otro punto importante que sería el basado en ejercicio. Y ya con esta revisión, ¿no es cierto?, sistemática, que concluye que también influimos en lo que son la importancia de la aparición del segundo evento a través de los componentes basados en ejercicio, de la aparición de un segundo evento coronario. Y también, por supuesto, lo que es sabido por todos, mejorar la calidad de vida y en los reingresos por morbilidad, es decir, los reingresos hospitalarios.
Entonces aparecen beneficios importantes en lo que es la rehabilitación cardíaca también con esta influencia, además de la educación, además de todo el equipo interdisciplinario, nuestra contribución como kinesiólogos expertos en la fisiología y en nuestra contribución basada en las ABD, en las actividades de la vida diaria y en la incorporación al trabajo, ¿ya? Por lo mismo, someramente nos embarcamos en este tiempo de pandemia con un grupo, ¿no es cierto?, también Rosario de Cada que está presente, ¿no es cierto?, lo que era demostrar siempre a través de la Sochicar la importancia de la actividad física y los beneficios cardiovasculares del ejercicio que están nombrados en la diapositiva, que a modo de tiempo, ¿no es cierto?, y de dinamismo, vamos a destacar algunos, ¿no es cierto?, que es la reducción, ¿no es cierto?, de las menores demandas de consumo de oxígeno miocárdicas a través de un programa supervisado, controlado de ejercicio, mayor eficacia en la contracción de la musculatura periférica, cambios en la fibrinolisis, disminución de la agregación plaquetaria y mayor perfusión miocárdica basado en el ejercicio sistematizado, controlado y supervisado. Es por eso que quiero destacar también que la evidencia sigue robusteciendo el componente ejercicio del punto de vista de que ya son paradigmas o son mitos en realidad. Lo hemos conversado mucho en la Sociedad de Kinesiología y también en los congresos, el mito del ejercicio de alta intensidad, que le teníamos miedo post-infarto. En la fase 2 se ha visto que con una buena evaluación y propuestas de revisiones robustas, en la que podemos realizar no solamente un ejercicio continuo, a veces un poquito tedioso, un poquito, podría decirse, más conservador, puede ser que con menor tiempo en esta globalización de que tenemos poco tiempo para realizar el ejercicio, desarrollamos con la misma seguridad del componente actividad física el efecto cardioprotector, que es el que señalo acá en esta revisión, ¿ya? Y por lo tanto, un entrenamiento intervalar, ¿ya? Y por eso les quería proponer a los médicos, igual a los becados que están escuchando, intervalar basado en componentes de ejercicio también es una buena herramienta para los sujetos más jóvenes que buscan más desafíos, pero siempre con la protección, el efecto cardioprotector y con las descripciones o prescripciones basadas en controles, ¿no es cierto?, seriados de los parámetros hemodinámicos en su inicio, y a medida que va desarrollándose el programa de rehabilitación cardíaca basado en ejercicio, uno le va realizando un componente domiciliario, un componente más autónomo al paciente, y prescribiendo el ejercicio de manera individualizada. Por lo tanto, también han sido desafíos, ¿no es cierto?, en esta continua, en rehabilitación cardiovascular, incorporar estas nuevas prácticas. El ejercicio intervalar, ya no solamente el continuo, en bicicleta, caminadora, etcétera, en lo que se disponga según el centro cardiovascular en el cual esté a lo largo de Chile, y ha hecho que hemos podido tener hasta pacientes post-infarto miocardio, post-fase 2 que han estado con nosotros, incluirse, ¿no es cierto?, en ya prácticas deportivas, hasta competitivas, ¿ya? Teniendo en consideración la seguridad y las revisiones que están apareciendo de manera continua en la literatura, que no olvidamos nunca los profesionales que se dedican al área cardiovascular y que están trabajando con fase 2, la importancia del profesional competente, desarrollado y realmente instruido, ¿ya? Y capacitado en un continuo desarrollo de la profesión kinesiológica en intensidad, frecuencia, duración, tiempo del ejercicio, según la valoración y estratificación del paciente, el cual va a ser sometido a esta disciplina. En nuestro país, generalmente, a modo de experiencia y también del tiempo que llevo en la Sociedad de Cardiología, los programas tienen una duración aproximada según la licencia médica que tenga el sujeto, o según a lo mejor, si es independiente, a lo mejor tiene más urgencia de volver a trabajar, ¿no es cierto?, porque a lo mejor es el sustento del hogar. Por eso también, dentro de los componentes basados en el ejercicio y que están incluidos en los estudios, es importante la estratificación del riesgo de presentar
eventos cardiovasculares en el ejercicio. Y esta estratificación también está traducida en el español en otras guías clínicas, ¿no es cierto?, en la cual nos habla de poder tener aún más otro paso de seguridad para la prescripción del ejercicio y monitorización del paciente de fase 2. Ya, si ustedes pueden observar acá, tenemos la estratificación del riesgo que se basa tanto en función del ventrículo izquierdo, como la presencia o ausencia de arritmias, o también, por ejemplo, la capacidad funcional si es que fue sometido a un test de esfuerzo. Como hemos estado tratando de fortalecer nuestra profesión y el desarrollo serio, ¿no es cierto?, de la disciplina a través del ejercicio, tenemos a veces derivaciones bastante prematuras de los pacientes cardiovasculares, porque están descritos, y por lo tanto todavía no categorizan para hacer test de esfuerzo. Y por eso aún más se robustece dos cosas: la estratificación que acabo de demostrar, y también los estudios que nos hablan de los eventos de rehabilitación cardiovascular basados en ejercicio cardiovasculares, o los eventos adversos que podríamos tener dentro de un programa de rehabilitación cardíaca. La verdad es que las tasas de incidencias, tanto de infartos agudos al miocardio o de letalidad, son bastante bajas. Si los vemos acá, tenemos tasas de eventos de 1 por 112.000 pacientes hora, ¿ya?, que se han reportado con enfermedad cardiovascular que realizan actividad física regular. O la tasa de infarto, un evento por 300.000 pacientes hora. Por lo tanto, la tasa de mortalidad en lo que es por mortalidad por cualquier causa aún es mayor, que son 1 por 790.000 pacientes hora, y eso desarrolla, ¿no es cierto?, la prolijidad con la cual al paciente se le realiza esta valoración previa a un ingreso de un programa de rehabilitación cardíaca fase 2, en lo que es la disciplina del fisioterapeuta. En algunos lugares se comparte con la enfermera, ya a modo de experiencia, debido a la importancia de la valoración. En nuestro hospital clínico la enfermera valora al paciente en evaluación de enfermería, y después lo valoramos nosotros como kinesiólogos con la evaluación kinesiológica. Entonces hace que el paciente tenga un desarrollo en el gimnasio, de que aumenta sus niveles de actividad física, aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su consumo de oxígeno de manera importante, supervisada, pero también monitorizada. Y también, además de los monitoreos, es esta evaluación importante, en la que está referenciada en la revista uruguaya de cardiología, que es muy relacionada con los países latinoamericanos, que a lo mejor no contamos con tantos recursos como los países desarrollados como Europa y Norteamérica, que tienen a lo mejor las guías clínicas que nosotros nos referenciamos, pero efectivamente los recursos que se cuenta, nuestra población, gran importante personas adquiridas al sistema de salud público, hace que la valoración del paciente sea muy importante. Y esto hace que robustezca las altas controles y las bajísimas tasas de eventos coronarios, y por lo tanto la kinesiología cardiovascular o el ejercicio físico en rehabilitación cardíaca es seguro. Ese es el mensaje. Entonces aquí, para engancharme en lo que es prescripción, otro paso que es los modos más de intensidad, qué tipo de ejercicio. Si bien es cierto, tenemos una historia clínica, examen físico, tenemos que evaluar la capacidad funcional y idealmente los análisis de laboratorio, y también idealmente una valoración o test de esfuerzo, que es el gold estándar, ¿no es cierto?, para lo que era antes la inclusión, sigue siendo, ¿no es cierto?, la inclusión para la actividad física o la derivación a rehabilitación cardíaca. Pero lo que hemos conversado con los médicos, becados también van a lo que es el gimnasio cardiovascular, la premura o la espera de un test de esfuerzo hace que sujetos lleguen sin esta prueba, y por lo tanto la valoración de la capacidad física o la estimación de la capacidad física en el gimnasio ya derivados con la prescripción médica de realizar ejercicio, hace que nosotros hagamos nuestra prescripción de ejercicio basada en pruebas incrementales indirectas, ¿ya? Siendo el test de esfuerzo siempre el gold estándar, y que por supuesto, si es una herramienta que contamos, perfectamente la utilizamos, y como bien acá ustedes pueden ver, nosotros
cada punto del test de esfuerzo vamos analizándolos para poder después prescribir el ejercicio. Tiempo total de ejercicio, frecuencia cardíaca obtenida, qué METs máximo obtuvo para poder estratificarlo, la presión arterial, etcétera. ¿Por qué se detuvo el test? Es un comentario muy importante porque puede ser que yo, como fisioterapeuta, kinesiólogo, determine después el aparato aeróbico, bicicleta, o el aparato de elección que voy a determinar para comenzar el ejercicio. O si bien tenemos una capacidad funcional muy deteriorada, a lo mejor debo partir entonces con la prescripción de ejercicios más analíticos, que son los de sobrecarga o los antiguamente llamados de pesas, ¿ya? Porque a lo mejor un paciente insuficiente cardíaco que tiene indicación, ustedes saben la evidencia importante que tiene la insuficiencia cardíaca para la rehabilitación cardíaca, no es capaz de subirse a una bicicleta, pero sí es capaz de tomar un protocolo basado en ejercicios con pesas o sobrecarga, que se llaman actualmente. Entonces, ¿qué método de elección? Estamos aquí con bicicletas, con caminadoras, ¿no es cierto?, con treadmill, con elípticas, ¿con qué disponemos? ¿Cómo lo prescribimos si a veces la herramienta del test de esfuerzo no llega en la primera sesión? Idealmente, ¿no es cierto?, deberíamos, las últimas revisiones y guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad americana de cardiología, ¿no es cierto?, torácica de cardiología, el American Heart, recomienda, ¿no es cierto?, la evaluación de la aptitud cardiorrespiratoria como complemento a las pruebas médicas que se realizan para la prescripción del ejercicio, que es la prueba cardiorrespiratoria o CPET, que la pueden buscar, ¿no es cierto?, en lo que es la literatura. ¿Por qué? Porque engloba no solo una condición física de salud estática, como puede ser a lo mejor un control de signos vitales, sino que evalúa y tiene fuerte evidencia que la inactividad física es un factor de riesgo cardiovascular importantísimo y que nos está teniendo una fuerte importancia en lo que es el tiempo de estancia, ¿no es cierto?, o de sedentarismo en nuestros sujetos, ¿ya? Y si bien es cierto, tenemos un componente más encima cardiológico o un síndrome coronario en el cual el sujeto tiene hasta miedo de incorporarse a su estado de salud, una prueba de aptitud cardiorrespiratoria, una prueba cardiorrespiratoria, ¿no es cierto?, podría ser una buena acercamiento a la condición global del sujeto y a sus aptitudes, principalmente pulmonares y cardíacas de ese minuto, ¿ya? Entonces, la prueba cardiorrespiratoria antes estaba solamente mirada para deportistas. Ahora con los avances tenemos hasta valoración y pruebas cardiorrespiratorias, equipos que miden la ergospirometría, la función cardiorrespiratoria, hasta portátiles, ¿ya? Y esto pueden llevarse al centro de salud o puede, ojalá idealmente, ¿no es cierto?, ya abrirse. De hecho, este paper es muy bonito porque habla, es un paper chileno, ¿no es cierto?, que habla, ¿no es cierto?, de la importancia de masificar la prueba cardiorrespiratoria como una herramienta efectiva y segura para evaluar la capacidad funcional y la tolerancia al ejercicio de estos pacientes como complemento a las pruebas, por supuesto, médicas e indirectas que se tengan en ese minuto. Entonces, esto ha hecho disminuir los valores o los costos asociados a un gran equipo en el cual teníamos que antes trasladar o ni siquiera trasladar, había que llevar al laboratorio el sujeto, y se hace, idealmente, esa es la idea, masificarla, y efectivamente nos aporta variables nuevas de condición física, además de las clásicas de un test de esfuerzo, que es la sintomatología, el test de la percepción de esfuerzo, la frecuencia cardíaca, nos incluye las ventilatorias, los cardiovasculares y las específicas de relacionar, ¿no es cierto?, otros metabolismos como el metabolismo del lactato o metabolismos aeróbicos o anaeróbicos, que también es un concepto ahí que podemos hablar después, que prefiero hablar de umbrales ventilatorios, ¿no es cierto?, los umbrales ventilatorios, y que pueden ser una prueba importante para medir la condición y la capacidad funcional de un sujeto de manera más global, ¿ya? Independiente de la edad, independiente de su condición crónica. Por eso quería mostrar principalmente todas las variables que podemos obtener y que está indicado también y se está trabajando en las guías clínicas europeas
lo que son la determinación de la prescripción del ejercicio con los umbrales ventilatorios. Si bien es cierto, es una interpretación que muchos años ha estado solamente desarrollada por los fisiólogos clínicos con respecto al acercamiento de esta nueva, de esta contribución, porque no es nueva, de esta contribución de otra herramienta más específica para poder valorar a nuestros sujetos, y nos ayuda también a poder individualizar aún más la condición física, no solo por un consumo de oxígeno, que a veces uno pensaba que pensando solamente en un porcentaje del consumo de oxígeno, todos los sujetos responden igual, y se ha visto en las últimas revisiones de fisiología del ejercicio, y en este paper es muy interesante porque se revalúan esos conceptos, en los que a veces los sujetos de carga, cuando uno prescribe el ejercicio por cargas de trabajo, por METs, por consumo de oxígeno, que son los elementos que principalmente todavía se deben, ¿no es cierto?, se deben incluir en lo que es la prescripción del ejercicio. No todos los sujetos responden de manera igual, porque a veces sus condiciones periféricas, es decir, musculatura esquelética, condición deportiva previa, aunque todos sufrieron un infarto o el miocardio, responden diferente a lo que es la carga de trabajo. Entonces, prescribir solamente por un porcentaje de METs, y aquí eso es muy interesante de discusión, nos hace que lo hacemos más específico, incluyendo los umbrales ventilatorios, ya principalmente el primer umbral ventilatorio. Por supuesto que otra forma de medir cuando no tenemos la posibilidad de hacer un CPET, una prueba cardiorrespiratoria, siguen siendo la estimación de un VO2 máximo, que es el VO2 peak, ¿ya? Porcentajes de él. La prescripción de ejercicio va progresando según los niveles de trabajo y la valoración previa que hice del paciente. La percepción de esfuerzo valorada de manera subjetiva es tremendamente relevante y sigue teniendo fuerza en la literatura actual, que es la percepción de esfuerzo. Colegas acá a nivel nacional trabajan con la modificada, yo personalmente trabajo con la modificada, muy amigas mías, kinesiólogas, trabajan con la tradicional de 6 a 20 y también tienen excelentes resultados, pero lo importante es que el sujeto aprenda a conocerse. Acá no estamos hablando de un sujeto que queremos que sea deportista, es muy importante contarles eso a los médicos que nos están escuchando, sino queremos que mejore su calidad de vida, evitemos los reingresos por causa cardiovascular, evitemos el segundo infarto, ¿ya? Con este factor protector que tiene tremenda relevancia y sustento en la literatura de la fisiología clínica del ejercicio, que es factor protector cardiovascular. ¿Ya? Y por lo mismo, sabemos que nuestro país, un país en vías de desarrollo, ¿no es cierto?, con a veces pocos recursos, mis alumnos me preguntan, profe, pero la verdad es que no tengo la posibilidad de realizar un CPET, el test de esfuerzo, hay muchas horas, muchos días disponibles, y por supuesto la intensidad del esfuerzo sigue en el mismo paper que sale la valoración del umbral ventilatorio. Para pacientes cardiovasculares está, ¿no es cierto?, la clasificación, ¿no es cierto?, de la intensidad medida indirectamente con ecuaciones de regresión para lo que es lo clásico que también es una valoración y se sigue estudiando, que es el VO2 peak, ¿no es cierto?, el porcentaje de frecuencia, cardíaca de reserva, ¿ya?, y la percepción del esfuerzo. ¿Ya? También hay estudios importantes en pacientes con comorbilidad, obesidad, que también tienen una correlación importante del umbral anaeróbico con el TOL test, ¿ya? Con el test del habla, ¿ya? Que también sería otra valoración subjetiva, pero a la vez muy relacionada con la capacidad de ejercicio físico que está teniendo el sujeto en su rehabilitación cardiovascular. Ejercicios de sobrecarga también ahora están indicados, como les mencionaba, de extremidad superior, de extremidad inferior, amputados, con bandas elásticas, en mesas de cuádriceps, pero también la valoración de la fuerza también se hace de manera sistemática, de manera
valorativa en la cual a veces los sujetos no son capaces de realizar una repetición máxima por condiciones de salud, y por lo tanto hay estudios que hablan de la 10RM o de la 5RM para prescribirlo a intensidades para sujetos con enfermedades crónicas, en este caso infarto agudo al miocardio. Y por lo tanto, la prescripción del ejercicio se realiza en días consecutivos, días alternados, perdón, 3 a 4 o 5 grupos, 3, 4 o 5 grupos musculares, a intensidades generalmente moderadas, 3 series con una percepción de esfuerzo muscular, ¿no es cierto?, en ese caso, de 5 a 7, y podemos realizar 8 o 10 ejercicios en una semana, 2 o 3 veces a la semana, y la intensidad también de ejercicio también está valorada, también estudiada en lo que es en la literatura. Por lo tanto, tenemos una prescripción que lo más interesante es poder valorar al sujeto y demostrarle al mismo que sus logros, que a lo mejor los está haciendo en un grupo de trabajo, los tiene representados en su desarrollo de fuerza, desarrollo de capacidad. Personas mayores nos hablan de una mayor sensación y valoración después con los test de equilibrio, ¿ya? Gracias a lo que es la prescripción de ejercicio y sobrecarga, también incluir, por supuesto, las propiedades metabólicas en lo que son el metabolismo, principalmente el metabolismo, ¿no es cierto?, de los sujetos con alteraciones de la glicemia, ¿ya?, o diabetes mellitus, como el metabolismo, ¿no es cierto?, intramuscular favorece esas demandas metabólicas, favoreciendo la incorporación de glucosa a esos tejidos. No olvidar que estuvimos en este tiempo en pandemia, y también los kinesiólogos nos reinventamos con lo que es algo que ya se sabía, y en centros cardiovasculares bastante puntuales se realizaba, era la telerehabilitación. Pero quería hacer un homenaje a todos los colegas que en pandemia, que estaban en fase 2, se reinventaron, y por supuesto se abrió este gran campo que todavía ya se quedó con nosotros, que es la telerehabilitación, y que hay literatura robusta que también la toma como una herramienta terapéutica basada en ejercicio, y ojalá que se mantenga para los sujetos que efectivamente no pueden ir a un centro de salud y se quedaban con la desventaja de no poder tener esta tremenda herramienta que es el ejercicio. Parece que ahí ya terminé. En conclusión, eso lo podemos dejar después para la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias, Karen. Tenemos, la verdad, tiempo como para hacer una pregunta a cada una de nuestros panelistas. Yo quería preguntarle a Nitza, si pudieras explicarnos en pocas palabras cómo es el FFR, o el IFR, cómo se hace en la práctica, qué catéteres ponen, dónde lo colocan y cómo son los flujos que se van a manejar. Claro. Una vez obtenida la imagen angiográfica, se identifica la lesión con la mejor proyección radiológica para que la pueda observar el médico, y en esa visión el médico hemodinamista ingresa una guía especial, ¿no es cierto?, que en el fondo va a medir las presiones. Esto es muy fisiológico, por eso se habla de funcionalidad del vaso. Entonces se utiliza una máquina que es una plataforma, un computador con un software especial que va a medir una relación de presiones entre la aorta, que sería como lo previo a la arteria coronaria y la lesión, y otra hacia distal, y con eso se realiza una fracción. Y esa fracción nos va a dar un número de corte que va a determinar si existe ahí una estenosis que sea significativa o que no sea significativa desde el punto de vista funcional. Muchas gracias. Rosario, no sé si Sí, quieres doctor, hacer bueno, alguna primero pregunta. agradecer a todas nuestras expositoras. Y tengo, la verdad, que preguntas y comentarios para todas, pero muy cortito, quisiera saber si la doctora Bar, ¿dónde está la doctora Bar? Ahí. Mencionaron en el caso clínico que el paciente se fue al programa cardiovascular de APS. Y en ese sentido quería preguntar si ustedes saben cuáles son los componentes del programa de APS, del programa de salud cardiovascular, y yo te voy a decir por qué. La Karen me está mirando con cara de que no.
Yo creo que eso lo va a responder usted. No, Sí. no, la verdad es que uno se pierde un poco de qué pasa después con el paciente, lamentablemente. Lo que a veces tenemos los volvemos a ver en el control al mes, en el poliGES de infarto, que a mí no me ha tocado hacerlo en lo personal, pero es como el reencuentro que tiene el paciente como con nosotros en ese ámbito, y en realidad en la PS yo ahí desconozco cuáles son qué es lo que se hace en realidad en la práctica. Justamente por eso les quería como dejar súper claro el mensaje, que no se pongan a derivar todos al programa cardiovascular de APS, porque el programa cardiovascular de APS no considera la actividad física, no considera el profesional kinesiólogo tampoco, y nosotros sabemos que la rehabilitación cardiovascular no es un kinesiólogo, pero la base es el ejercicio, y que debemos empujar hacia el cambio de hábito del paciente. Sí considera, por ejemplo, profesional nutricionista, enfermería y medicina, ¿ya? Entonces, súper importante. Y además que las guías nos indican que los pacientes con evento cardiovascular deben ser manejados en un ambiente hospitalario, dado justamente lo que dijo Karen, la importancia de que es un paciente de alto riesgo y tiene que ser estratificado adecuadamente para la prescripción. Entonces vamos a ir a rescatar, doctora, mañana a este paciente que fue APS y lo vamos a meter en un programa de rehabilitación cardíaca. Lo que sí ocurre es que hay ciertas, por ejemplo, los controles después de hipertensión, de diabetes en esos pacientes, esos son a nivel de APS, entonces no es que el paciente se desligue del consultorio, de hecho hay medicamentos como la metformina, por ejemplo, que nosotros no lo podemos prescribir desde la receta hospitalaria. Entonces, si bien, claro, tiene razón en lo que está diciendo, no es que el paciente por haber tenido un infarto se desligue de la atención primaria y dependa netamente a nivel hospitalario. De hecho, si fuera así, estaría absolutamente colapsado, y en realidad son pacientes que requieren un control, digamos, periódico de las comorbilidades y de todos los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, claro, la rehabilitación en sí probablemente no está mal decirlo de esa manera, pero el paciente tiene que ir al consultorio, el consultorio tiene que saber que el paciente tuvo un evento cardiovascular, y en el fondo, porque eso también va a tener implicancia a nivel de las metas, de presión, de colesterol, etc. Entonces, no me parece que sea un error derivar al paciente. No, está bien, estaba hablando del tema del ejercicio, que ahí no hay esa parte, solamente esa parte. La idea es como meterle un programa de rehabilitación cardíaca, y a nivel de sistema de salud pública, obviamente, conviven, ¿cierto? Atención primaria, con algunas cosas, como ustedes muy bien dijeron, los controles cardiológicos, los controles de especialidad se realizan a nivel hospitalario. Entonces, es una vía paralela, complementario, esa es la verdad. Y lo están complementando desde el chat. Roberto nos dice que ahora se llama multimorbilidad, y que ahora están incluyendo a todos los profesionales. Vamos a esperar entonces que nos manden quizás en la guía técnica de eso. Una pregunta también. Rosario, perdona, permíteme hacerle una pregunta a Elisa. Yo estoy súper de acuerdo contigo en que el electrocardiograma no debe ser de 12 derivaciones, sino que de 18 derivaciones, porque nos permite diagnosticar muchas veces enfermedad a la circunfleja o infarto ventrículo derecho. También, ¿nos podrías explicar dónde van las derivaciones posteriores y dónde van las derivaciones derechas para que a todo el mundo le quede claro y lo recordemos? Ya, mira, uno lo puede encontrar en la bibliografía, ahí se me fue a lo mejor ponerla ahí. Cuando el médico las pide en general, tampoco las tomamos siempre, pero cuando el médico las pide, seguimos después del B6, seguimos cambiando las peritas, digamos, y las vamos pasando hacia atrás para poder tomar las posteriores por la misma línea del quinto espacio hacia atrás. Entonces, teníamos la B6 en la línea media, y seguimos en la línea posterior, y después seguimos en la línea media casi bajo la escápula, y con eso vamos tomando las derivaciones posteriores. Y la derecha hacemos lo mismo, vamos cambiando también nuevamente las peritas y la ponemos en el mismo lugar hacia el lado de la E4, pero hacia el lado derecho. Los mismos espacios, pero hacia el lado derecho. Perfecto. Muchas gracias. Yo estoy en ese sentido, creo que por lo menos al ingreso del paciente, al momento de la consulta, el electro de 18 derivaciones debe ser tomado en todos los pacientes, y después obviamente seguir con los electrocardiogramas de control habitual. Rosario, ¿hay algunas preguntas para Karen? Hay unas preguntas para Karen, pero también para la enfermera Elisa. Elisa, en relación a la movilidad del paciente, siempre tenemos la duda de cuándo es seguro movilizar a los pacientes, ¿cierto? Como cuando se mete el kinesiólogo y no deja
no llegan los retos y esas cosas. Me pregunto principalmente, obviamente, por un lado, los tiempos de las complicaciones, que cada día tenemos pacientes que se van de alta más tempranamente, incluso con infartos con supra, que antes los teníamos 5 o 7 días, ahora estamos 4 días y ya están haciendo la maleta. Ese tiempo de complicaciones, cuáles son las más comunes, y lo otro muy importante es el sitio de punción. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? ¿Cuánto tiempo recomiendan ustedes como cuerpo de enfermería esperar para levantar, por ejemplo, al paciente? Ya mira, en relación a los sitios de punción, cuando son radiales no nos causan mayores problemas. El hemodinamista nos deja la indicación de tener compresión, que dejan ellos en las primeras 12 horas, 6 a 12 horas, y ir evaluando obviamente la perfusión de la extremidad, y ya después de cumplido el límite del tiempo, liberamos la zona y la vamos evaluando. En relación a la movilización del paciente, nosotros mantenemos todo lo que es la parte de enfermería, el cambio de posición, protección de piel y todos los cuidados básicos del paciente, no tenemos mayores problemas, incluso si el paciente está más invadido. Y el kinesiólogo, bueno, tenemos la suerte nosotros también ya que tenemos kinesiólogo 24 horas, el kinesiólogo trabaja a la par con nosotros. Desde el momento de la evaluación respiratoria, yo a veces la parte ventilatoria ni me estreso mayormente porque sé que el kinesiólogo está al lado mío evaluando cómo el paciente está ventilando, ruidos ventilatorios, la saturación, y empezamos rápidamente, si bien lo dejamos que descanse, y una vez que el paciente está estable, también como mencionó Karen, el kinesiólogo está ahí constantemente evaluando, aplicando escalas, y en el momento en el que el paciente tiene estabilidad hemodinámica y no presenta arritmia, ya empieza a sentarlo en la cama, a hacer ejercicios de baja carga, a pedestarlo, y todo siguiendo un orden en relación a cómo lo tolera el paciente. Y ahí también estamos todos en ese trabajo. Súper. Pero no tenemos problemas en general. Excelente. Esa es la idea, ¿cierto? Como mostrar que se puede trabajar súper bien en equipo. Para la Karen, finalmente las preguntas que el doctor decía que estaban en el chat, hay dos, Karencita. La primera tiene que ver con el cuándo, ¿ya? ¿Cuándo comienza la rehabilitación? ¿Cuánto? Ya vimos que desde la fase 1 tenemos intervención de movimiento, no así de entrenamiento. Pero ¿cuándo podríamos comenzar con la fase 2 en un paciente con infarto? Y también nos preguntan en el chat de preguntas y respuestas que cuando no tienes test de esfuerzo, ¿qué pruebas de carga incremental sugieres realizar? Ya. Gracias por las preguntas. Estaba pero escuchando atentamente las respuestas de todos porque dan ganas de seguir hasta muy tarde, pero siendo bien puntual. ¿Cuándo empezar? Siempre la primera cosa importante es la estabilidad hemodinámica ambulatoria, ¿ya? Pero las guías clínicas hablan de la tercera semana, segunda semana, depende del problema en realidad o la disfunción cardiovascular, porque si estamos hablando de esternotomía media, de una revascularización miocárdica, generalmente las tres semanas llegan al gimnasio. Siempre tenemos la primera precaución de entrenamiento de tren superior, pero sí podemos empezar a tener la monitorización y la valorización de este sujeto. Ya con un sujeto que tenga o a lo mejor un síndrome coronario agudo con un tratamiento no tan invasivo, pero no necesariamente con menos riesgo, que es una angioplastía, ¿no es cierto?, una percutánea, podemos empezar a las 2 semanas. Tengo ingresos a las 2 semanas, a los 15 días, a gimnasio de rehabilitación cardíaca. Y prueba incremental, yo soy muy humilde, depende de lo que tengo. O sea, lo importante es que si yo tengo un escalón, busco un protocolo de escalón, pero sé que lo que estoy evaluando no va a ser lo que voy a tratar, porque lo más probable es que uno no trate con escalón, sino que voy a tratar con una bicicleta, una caminadora, etcétera. Pero sí, por lo menos puedo tener una prueba. Si tengo solamente, o estoy empezando y mi equipo está fuertemente con la idea de empezar con un test de marcha, importante saber que es de capacidad funcional y no de capacidad máxima de ejercicio, pero puedo empezar con estas pruebas que efectivamente están estandarizadas. Entonces, ¿con qué empezar? Hay bastantes pruebas, a mí me gusta mucho el test que hacen en Viña, ¿no es cierto? El Shuttle Walking Test para los pacientes trasplantados, me encanta, y todo el equipo de allá. Es un test incremental, efectivamente.
el test de lanzadera que también se llama de manera como traducida, que genera un trabajo funcional, pero sí un poquito más maximal, ¿ya? Eso. Bueno, yo quiero agradecerles a todas. La verdad es que estamos demostrando el poder femenino en la Sociedad Chilena de Cardiología. Fueron excelentes presentaciones, una excelente discusión. Así que mil gracias a todos los asistentes por escucharnos, por participar con sus preguntas y muchas gracias a ustedes por el excelente nivel de discusión que tuvimos esta noche. Muchas gracias y nos veremos en otra ocasión. Gracias, doctor. Gracias, Rosario. Gracias a todos los asistentes que nos acompañan hasta esta hora. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, descansen. Buenas noches a todos, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.